El 21 de abril de 2026 se cumplen exactamente 100 años desde que nació una niña en un adosado de Mayfair, el barrio más exclusivo de Londres, cuyo nombre completo era Elizabeth Alexandra Mary. No estaba destinada a ser reina. Su padre era el segundo hijo del rey, el príncipe de repuesto, el que nadie esperaba que reinara. Y sin embargo, por un giro de la historia que nadie predijo, esa niña se convirtió en la monarca que más tiempo ha durado en el trono en toda la historia de Gran Bretaña. 70 años y 214 días, más que cualquier otro soberano británico, más que Victoria, más que Jorge III, la reina Isabel II. Pero hoy no vamos a hablar de su reinado en el sentido en que los libros de historia lo cuentan. Vamos a hablar de algo que Buckingham Palace nunca quiso que fuera demasiado fácil de calcular. ¿Cuánto dinero tenía realmente? Porque hay una diferencia enorme y deliberadamente confusa entre lo que la monarquía británica vale como institución, lo que vale la corona como entidad legal y lo que tenía Isabel II como persona individual. Y cuando empiezas a desglosar esas tres cosas, encuentras números que no aparecen en ningún comunicado oficial y que explican por qué la familia más famosa del mundo puede vivir como vive sin que nadie pueda decir con exactitud de qué dinero sale. Y hay un detalle curioso con el que vamos a empezar, porque dice mucho sobre cómo funcionaba la mente de esta institución. La reina Isabel II tenía 2 cumpleaños. Uno, el 21 de abril, su cumpleaños real, el que marca su fecha de nacimiento en 1926, y otro en junio, el llamado cumpleaños oficial, que era la fecha de la gran celebración pública, la del desfile Trooping the Colour, con 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos marchando frente a Buckingham Palace. ¿Por qué 2 cumpleaños? La razón oficial es el tiempo. En abril en Londres todavía hace frío y puede llover, y el gran desfile necesita buen tiempo. La razón real es que esto es la monarquía británica, que lleva siglos perfeccionando el arte de convertir la conveniencia en tradición, y la tradición en algo que nadie se atreve a cuestionar. Si entiendes los 2 cumpleaños, entiendes todo lo que sigue. Hay una razón por la que empezamos con los 2 cumpleaños, y no con los números. Los 2 cumpleaños son la metáfora perfecta de todo lo que hace que la monarquía británica sea tan difícil de analizar desde fuera. Hay siempre una versión oficial y una versión real, y las 2 son verdaderas, pero ninguna de las 2 cuenta la historia completa. El cumpleaños oficial en junio tiene los 1.400 soldados, los 200 caballos, los 400 músicos, la familia real en el balcón de Buckingham, las multitudes en The Mall tomando fotos. Es el espectáculo. El cumpleaños real en abril es una salva de cañones en Hyde Park y una foto publicada por la cuenta oficial. Es la persona. La monarquía siempre presenta el espectáculo primero y la persona después, cuando la presenta. La tradición de los 2 cumpleaños no la inventó Isabel II, la inventó Jorge II en 1748. Jorge II había nacido en noviembre de 1683 y le resultaba imposible celebrar el gran desfile militar de cumpleaños al aire libre, con el frío británico de noviembre. La solución fue práctica y tuvo consecuencias que ningún rey del siglo XVIII habría podido predecir. Movió la celebración de su cumpleaños a un sábado de junio y la combinó con el desfile del Trooping the Colour, que era una ceremonia militar en que los regimientos mostraban sus banderas a los soldados para que las reconocieran en el campo de batalla. La combinación funcionó tan bien que todos los monarcas posteriores la adoptaron. Carlos III, que nació en noviembre como Jorge II, la tiene todavía. Es la traducción institucional del principio que la monarquía aplica a todo. Si algo funciona, se convierte en tradición, y la tradición se convierte en algo que nadie cuestiona. Vamos a empezar por el principio, porque para entender la fortuna hay que entender primero cómo llegó esta mujer a donde llegó. Elizabeth Alexandra Mary nació el 21 de abril de 1926, en el número 17 de Bruton Street, Mayfair, Londres, en la casa de sus abuelos maternos. Sus padres eran el príncipe Alberto, duque de York, y su esposa, Elizabeth Bowes Lyon,
hija de un conde escocés. El príncipe Alberto era el segundo hijo del rey Jorge V. El heredero, al trono, era su hermano mayor Eduardo, el príncipe de Gales, que era joven, carismático, popularísimo y que en teoría iba a casarse, tener hijos y que todo continuaría como siempre. La pequeña Elizabeth tenía pocas posibilidades de convertirse en reina. Era la hija del segundo hijo del rey. Solo podría llegar al trono si su tío Eduardo no tenía hijos. Lo que ocurrió en diciembre de 1936 cambió todo. Eduardo VIII abdicó, no por enfermedad ni por ningún drama político. Abdicó porque quería casarse con Wallis Simpson, una americana divorciada 2 veces, y el gobierno británico, la Iglesia de Inglaterra y su propia familia le dijeron que eso era incompatible con ser rey. Eduardo eligió a la mujer. Su hermano Alberto, que no quería el trono y que tenía una tartamudez severa que hacía los discursos públicos una tortura, se convirtió en el rey Jorge VI, y su hija Elizabeth, que tenía 10 años, pasó de ser la hija del segundo hijo del rey a ser la heredera presunta al trono de Gran Bretaña. La historia de Wallis Simpson, que aparece en otro capítulo de este canal, tiene una dimensión que raramente se menciona. Sin la abdicación de Eduardo, Isabel II no habría existido como reina. La infancia de Elizabeth, después de la abdicación, fue la de alguien preparada para una función que nadie podía predecir cuándo llegaría, pero que claramente llegaría. Fue educada en casa, principalmente, con profesores privados que le enseñaron historia, lengua, idiomas y la Constitución británica con la seriedad de quien sabe que un día esa niña va a tener que usarla de verdad. Estudió francés hasta hablarlo con fluidez. Estudió la historia del Imperio Británico con el nivel de detalle que la heredera al trono necesitaba para entender el aparato que iba a dirigir. La Segunda Guerra Mundial llegó cuando Elizabeth tenía 13 años. Y aquí encontramos uno de los elementos del carácter de esta mujer, que explica en parte por qué duró 70 años en el trono sin que casi nadie le pidiera que se fuera. Hizo el trabajo. No se quedó en el palacio, esperando que la guerra terminara. A los 16 años empezó a aparecer en actos públicos representando a su padre. A los 18 se incorporó al Servicio Territorial Auxiliar, la rama femenina del ejército británico, donde aprendió mecánica de automóviles y conducción militar. Era la primera vez en la historia que una heredera al trono del Reino Unido servía en las Fuerzas Armadas. Sus biógrafos dicen que fue uno de los períodos más felices de su vida. Hacer algo concreto, aprender algo real, estar entre personas que no la trataban como una institución. El 8 de noviembre de 1947, Elizabeth se casó con Philip Mountbatten en la abadía de Westminster. Se habían conocido en 1934 en la boda de la princesa Marina de Grecia con el príncipe Jorge de Kent. Ella tenía 8 años, él tenía 13. Años después, cuando volvieron a verse, la atracción era evidente para todo el mundo, excepto para el padre de Elizabeth, el rey, Jorge VI, que tenía reservas sobre el carácter de Philip y sobre el hecho de que era el nieto del rey de Grecia, pero sin dinero propio y con una personalidad que muchos en los círculos reales encontraban demasiado directa para el gusto de la institución. Elizabeth insistió. Se casaron. El matrimonio duró 73 años, hasta la muerte de Philip en abril de 2021, y fue por todos los indicadores disponibles uno de los matrimonios más sólidos de la historia de la monarquía europea moderna. Uno de los aspectos menos comentados del carácter de Isabel II, y que, sin embargo, explica en gran parte por qué el sistema que heredó sobrevivió 70 años de transformaciones políticas, sociales y mediáticas que habrían derribado instituciones menos hábilmente gestionadas. Es su comprensión de la diferencia entre poder formal y poder real. La Constitución británica no tiene un texto único. Es una acumulación de tradiciones, precedentes, leyes y convenciones que se han ido construyendo durante siglos. Y en ese sistema, el monarca tiene poderes formales enormes sobre el papel que en la práctica no puede ejercer sin consecuencias políticas devastadoras. Puede disolver el Parlamento, puede negarse a nombrar a un primer ministro, puede vetar una ley, pero ningún monarca británico desde el siglo XVII ha ejercido esos poderes de manera activa contra la voluntad del gobierno elegido democráticamente.
Isabel II entendió desde el principio que su poder no estaba en los actos formales, sino en la continuidad. Ser la persona que estaba ahí, independientemente de quién ganara las elecciones. Ser la constante cuando el gobierno cambiaba. Ser la cara que aparecía en los momentos de crisis nacional para decir que el país seguía unido, aunque todo lo demás estuviera en cuestión. Era un tipo de poder extraordinariamente difícil de cuantificar, pero extraordinariamente difícil de reemplazar. Lo ejerció con 15 primeros ministros, desde Winston Churchill, con quien se reunió semanalmente en los años 50 y con quien desarrolló una relación casi paterno-filial que Churchill describía como uno de los privilegios de su vejez, hasta Liz Truss, a quien recibió 2 días antes de morir. El 6 de febrero de 1952, Elizabeth y Philip estaban en Kenia, en la primera etapa de una gira por Australia y Nueva Zelanda, cuando llegó la noticia de la muerte de Jorge VI. Tenía 56 años. Había muerto de cáncer de pulmón mientras dormía en Sandringham. Su hija Elizabeth, que tenía 25 años, era en ese momento la reina del Reino Unido y de todos sus dominios. No en teoría, en práctica, inmediatamente, sin período de transición. La coronación no sería hasta el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster, pero el momento en que su padre murió, Elizabeth II era reina. Era la 6ª mujer en la historia en ascender al trono británico. La coronación del 2 de junio de 1953 fue el primer gran evento televisado de la historia de Gran Bretaña. El gobierno había querido que la ceremonia no fuera retransmitida. Era demasiado íntima, demasiado sagrada, demasiado para los ojos del público masivo. Elizabeth insistió en que debía televisarse. Era el primer gesto explícito de algo que definiría su reinado durante 70 años. La institución necesita ser vista para sobrevivir. La audiencia televisiva fue de 27 millones de personas solo en el Reino Unido, en un país donde muchas familias todavía no tenían televisor y se reunían en casa de los vecinos o en locales públicos para ver la ceremonia. Fue el momento en que la monarquía británica entró en la era mediática. Y ahora llegamos a la parte que este vídeo prometía desde el principio: el dinero. Porque el reinado de 70 años de Isabel II fue también la construcción y el mantenimiento de una de las fortunas más opacas y más mal entendidas del mundo occidental. Y para entenderla, hay que separar 3 cosas completamente diferentes, que la narrativa oficial mezcla sistemáticamente de maneras que hacen casi imposible calcular los números reales. La primera categoría es la Crown Estate, el patrimonio de la corona. Es una cartera de propiedades y activos que pertenece al monarca en su función institucional, no como persona individual. Incluye más de 190.000 acres de tierra rural, propiedades comerciales de lujo en el centro de Londres, el castillo de Windsor y sus terrenos, y los derechos sobre los fondos marinos del país, que incluyen, crucialmente, los arrendamientos de los parques eólicos marinos, cuya expansión en los últimos años ha disparado sus ingresos hasta niveles sin precedente. En 2024, los beneficios de la Crown Estate alcanzaron un récord de 1.420 millones de dólares en un solo año. Forbes estimó el valor total de la Crown Estate en 2021 en 19.500 millones de dólares. Este dinero no es de la reina ni del rey, es del Estado. La monarquía recibe un porcentaje de los beneficios a través de lo que se llama el Sovereign Grant, la subvención soberana, que en los últimos años ha representado el 25% de los beneficios de la Crown Estate y ha sumado alrededor de 100 millones de dólares al año para cubrir los gastos operativos de la institución. Pero el capital en sí no es vendible ni heredable por el monarca. La segunda categoría son los ducados, el ducado de Lancaster y el ducado de Cornualles. El ducado de Lancaster es un patrimonio de tierras y propiedades valorado actualmente en más de 900 millones de dólares que genera ingresos anuales al monarca reinante. Es la fuente del fondo llamado Privy Purse, la bolsa privada del soberano, que en el año fiscal 2023 a 2024 generó más de 48 millones de dólares. Este sí es ingreso personal del rey o la reina,
aunque proviene de un patrimonio institucional que se transmite de monarca a monarca. El ducado de Cornualles, con un valor de 1.200 millones de dólares, es la fuente de ingresos del heredero al trono y ahora pertenece al príncipe Guillermo. Estos ducados llevan siglos en funcionamiento. Tienen sus propias estructuras de gobierno y sus propios equipos de gestión, y son la fuente de la confusión más frecuente sobre qué es dinero institucional y qué es dinero personal. La tercera categoría es la que más interesa desde el punto de vista de la pregunta sobre qué tenía realmente Isabel II como persona, su fortuna personal. Y aquí los números son más difíciles de calcular, porque están en parte ocultos. El Sunday Times Rich List, la lista anual de los más ricos del Reino Unido, la incluyó en 1989 con una fortuna estimada en 5.200 millones de libras, lo que incluía activos del Estado que en realidad no eran suyos. Para 2015, cuando las listas habían aprendido a distinguir mejor entre patrimonio personal e institucional, la estimaban en 340 millones de libras, lo que la dejaba en el puesto 302 de los más ricos del país. No estaba en el top 300. Una mujer cuyo nombre aparecía en todos los billetes del país y cuya cara adornaba los sellos postales de decenas de países, no estaba entre los 300 personas más ricas del suyo. Lo que sí tenía como propiedad personal incluía elementos de valor extraordinario. El castillo de Balmoral en Escocia, su residencia de verano, valorado en aproximadamente 140 millones de dólares, es propiedad privada de la familia real, no del Estado. La finca de Sandringham en Norfolk, donde la familia pasa Navidad, valorada en 65 millones de dólares, también es propiedad personal. Fuera de los palacios institucionales, como Buckingham Palace o Windsor, que pertenecen a la Crown Estate, Isabel II tenía un portfolio de propiedades privadas de considerable valor. La colección de joyas de la corona, las Crown Jewels, es otra área de confusión deliberada. Las joyas que el mundo veía en las coronaciones y en los grandes actos de Estado son patrimonio del Estado y no son vendibles ni heredables. Pero Isabel II tenía también una colección personal de joyas, acumulada durante 70 años de regalos de Estado, herencias familiares y adquisiciones propias, que las estimaciones sitúan en más de 500 millones de dólares. Era una de las colecciones de joyas privadas más valiosas del mundo. La colección de arte de la Royal Collection, que técnicamente pertenece a la institución aunque está custodiada por el monarca, incluye obras de Rembrandt, Leonardo, Rubens y Vermeer, con un valor que hace ridículo cualquier intento de cuantificarlo. La colección de sellos de la familia real, empezada por el rey Jorge V, que era un filatélico apasionado, se estima que vale al menos 100 millones de dólares. Isabel II heredó esa colección y fue ampliada durante su reinado. Tenía también más de 40 fincas de cría de caballos puras sangres a lo largo de su vida, participando activamente en el mundo de las carreras, con una seriedad profesional que sus entrenadores describían como genuinamente experta. Sus caballos ganaron más de 1.800 carreras durante su reinado. Las propiedades de cría, los caballos en activo y los ingresos de las carreras sumaban decenas de millones adicionales. La herencia de la reina madre, que murió en 2002, añadió otro capítulo al patrimonio personal de Isabel II. La reina madre había acumulado durante su propia vida una fortuna estimada entre 80 y 100 millones de dólares que incluía arte, joyas, huevos Fabergé y una colección de porcelana extraordinaria. Todo fue a Isabel II. Cuando Philip murió en 2021, también dejó un patrimonio personal, estimado en 30 millones de dólares, que pasó a su esposa. El sistema del Sovereign Grant, la subvención soberana, es quizás el elemento más interesante del sistema financiero de la monarquía, porque en él se ve con más claridad la lógica del acuerdo entre la institución y el Estado. En 2012 se sustituyó el sistema anterior, la Civil List, que era una cantidad fija que el gobierno pagaba a la familia real cada año, por el Sovereign Grant, que es un porcentaje de los beneficios de la Crown Estate. El porcentaje inicial era del 15%. En 2017 fue elevado al 25% para financiar la restauración de Buckingham Palace, cuyas tuberías y sistemas eléctricos
estaban en un estado de deterioro que sus gestores describían como riesgo real de incendio o inundación. El resultado de ese 25% de los récord beneficios de la Crown Estate en 2024 sería de unos 355 millones de dólares, aproximadamente. Eso es lo que el Estado transferiría a la monarquía en un solo año para cubrir sus gastos operativos. No es una cifra que Buckingham Palace publique con entusiasmo. El debate sobre si la monarquía británica cuesta o rinde al contribuyente es uno de los más recurrentes de la política británica, y también uno de los más difícilmente resolubles porque depende de qué se incluye en el cálculo. Los partidarios de la monarquía señalan que la Crown Estate genera miles de millones para el Estado, que la institución atrae turismo que produce miles de millones adicionales, y que el coste del Sovereign Grant es pequeño comparado con esos ingresos. Los republicanos señalan que la Crown Estate sería igual de rentable bajo cualquier otro sistema de gestión, que los ingresos del turismo no son exclusivamente atribuibles a la existencia de la monarquía, y que las exenciones fiscales acumuladas durante generaciones representan un coste que nunca aparece en las cuentas oficiales. Ninguno de los dos lados tiene datos suficientemente limpios para ganar el argumento de manera definitiva, que es probablemente exactamente lo que la institución prefiere. Y entonces está el elemento que los análisis de la fortuna de la monarquía raramente mencionan porque es el más incómodo: los impuestos que no se pagaron. Hasta 1993, la reina Isabel II no pagaba ningún impuesto. Ninguno. Era legalmente inmune al impuesto sobre la renta, al impuesto sobre las ganancias de capital y al impuesto sobre herencias. En 1993, bajo una presión pública creciente, la reina acordó voluntariamente pagar impuestos sobre sus ingresos personales, lo que hizo hasta su muerte. Pero el acuerdo más revelador es el que se estableció respecto al impuesto de herencias. Cuando un monarca muere y su patrimonio pasa al siguiente, no se paga el 40% de impuesto de herencias que paga cualquier ciudadano británico corriente. El acuerdo de 1993 exime expresamente esta transmisión del impuesto habitual. Carlos III heredó la totalidad del patrimonio personal de su madre sin pagar ese 40%. ¿Cuántos miles de millones de libras se ahorraron en ese proceso? Es una cifra que Buckingham Palace no ha publicado nunca. Todo esto nos lleva a la pregunta que nunca tiene una respuesta limpia. ¿Cuánto valía realmente la institución que Isabel II dirigió durante 70 años? Forbes, en 2021, estimó que la suma total de los activos de la monarquía como institución, incluyendo la Crown Estate, los ducados, los palacios, las colecciones de arte y los activos institucionales de todo tipo, era de aproximadamente 28.000 millones de dólares. Es el valor de un conglomerado empresarial mediano. Es más que el PIB de varios países del mundo. Era el patrimonio de una institución que se financia en parte con dinero público, que no paga todos los impuestos que pagan sus ciudadanos, que transmite su riqueza de generación en generación sin el coste fiscal que esa transmisión tiene para todos los demás, y que al mismo tiempo proyecta una imagen de servicio público desinteresado que ha resultado ser extraordinariamente eficaz durante 70 años. El reinado de Isabel II vio también el colapso del Imperio Británico como estructura formal y su transformación en la Commonwealth, la organización de 56 naciones independientes que mantienen lazos voluntarios con el Reino Unido. En 1952, cuando Isabel llegó al trono, el imperio todavía existía. India había obtenido la independencia en 1947, pero muchos otros territorios seguían bajo gobierno británico. Durante su reinado, más de 20 países pasaron de ser colonias a ser naciones independientes. Fue el proceso de descolonización más extenso de la historia moderna, y lo gestionó con la misma ecuanimidad con que gestionaba todo lo demás, sin drama, sin nostalgia visible, con la aceptación de que el mundo estaba cambiando y que la institución tenía que cambiar con él o desaparecer. El papel de la Commonwealth en la economía de la monarquía es otro elemento raramente analizado. Los países de la Commonwealth incluyen a algunos de los mercados más dinámicos del mundo. India, con 1.400 millones de personas. Nigeria, con 220 millones.
Canadá y Australia, con economías altamente desarrolladas. El soft power que la institución monárquica proporciona en esos contextos, el acceso a redes de contactos, la imagen de marca que el nombre de la monarquía proyecta en ciertos círculos comerciales y diplomáticos, es un activo que no aparece en ningún balance, pero que los analistas de relaciones internacionales consideran real y significativo. Hay también una dimensión del reinado de Isabel II que raramente se menciona en el contexto de la fortuna de la institución. La colección de arte de la Royal Collection. Es la colección de arte privada más grande del mundo. Contiene más de 1 millón de objetos, pinturas, dibujos, joyas, porcelana, libros, manuscritos, muebles, textiles. Incluye obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Caravaggio. Técnicamente pertenece al monarca en su función institucional, no personalmente, lo que significa que no es vendible y que el valor no aparece en ningún balance del patrimonio personal de la reina. Pero es custodiada por la institución, exhibida en las residencias reales, y su gestión requiere un equipo de conservadores y especialistas financiados, en parte por los ingresos que genera a través de los visitantes de los palacios. Es, simultáneamente, un servicio público y un activo institucional de valor incalculable. El reinado de Isabel II fue también el reinado de las crisis que la institución sobrevivió cuando en cualquier otro contexto histórico habrían podido destruirla. La muerte de la princesa Diana, en 1997, fue quizás la más peligrosa de todas. El accidente en el túnel del Pont de l'Alma en París, la persecución de los paparazzi, la sensación de que la familia real había tratado a Diana con una frialdad incomprensible después de la muerte. La reacción pública británica fue de una intensidad que la Casa Real no había visto en décadas. Las flores se acumulaban frente a Buckingham Palace, la gente lloraba en las calles, y la reina estaba en Balmoral sin decir nada, sin aparecer en público, sin reaccionar de la manera que millones de personas necesitaban que reaccionara. Lo que ocurrió en los días siguientes fue uno de los más interesantes ejercicios de gestión institucional de la historia reciente. Bajo una presión que sus asesores describieron como sin precedente, la reina volvió a Londres, apareció en público, dio un discurso televisado en que habló de Diana como alguien excepcional, y presidió el funeral que el mundo entero siguió en directo el 6 de septiembre de 1997. La audiencia televisiva británica alcanzó los 32 millones de personas. Fue uno de los momentos más vistos de la historia de la televisión británica. La monarquía sobrevivió, no sin cicatrices, pero sobrevivió. El escándalo del príncipe Andrés fue más difícil de gestionar porque no tenía el arco narrativo de la tragedia. Era simplemente feo. El hijo de la reina, acusado de tener relaciones sexuales con una menor traficada por Jeffrey Epstein, con una demanda civil que fue resuelta económicamente, sin que Andrés admitiera ninguna responsabilidad, y con la revelación de que había mantenido una amistad con Epstein mucho después de que las acusaciones contra éste fueran públicas. Isabel II respondió como siempre respondía a las crisis de sus hijos. Lentamente, con la reluctancia de quien sabe que cada movimiento tiene consecuencias institucionales, y finalmente, con la decisión de retirarle todos los títulos militares y patrocinios reales y eliminarlo efectivamente de la agenda oficial de la monarquía. No fue una decisión afectiva, fue una decisión institucional. Meghan Markle y el príncipe Harry representaron un tipo diferente de desafío. No era un escándalo en el sentido tradicional, era algo más profundo. Dos personas que decidían que las reglas de la institución no les servían y que lo decían públicamente. En una entrevista con Oprah Winfrey, vista por 49 millones de personas en todo el mundo, con acusaciones sobre el racismo dentro de la familia real y sobre la salud mental de Meghan siendo ignorada por la institución. La reina respondió con una frase que en su brevedad resumía 70 años de disciplina institucional, recordatorias que son acusaciones conflictivas y que algunos recuerdos pueden variar. Era la respuesta más contenida posible ante las acusaciones más graves que la familia real había enfrentado públicamente en generaciones. Los últimos años del reinado de Isabel II fueron también los de una mujer cuyo cuerpo iba diciéndole que 70 años de servicio público
tienen un coste. La muerte de Philip en abril de 2021 fue, según todos los que la conocían, el golpe más difícil de su vida. Se habían casado cuando ella tenía 21 años. Había resignado 73 años a su lado. La foto de la reina en el funeral de Philip, sentada sola en el banco de la capilla de San Jorge en Windsor, con la mascarilla puesta por las restricciones del COVID, es una de las imágenes más poderosas y más tristes de la monarquía moderna. La mujer más poderosa del mundo, completamente sola en el momento de su pérdida más íntima. El 8 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral en Escocia, rodeada de su familia, Isabel II murió. Tenía 96 años. 2 días antes había recibido a Liz Truss, su 15º primer ministro en Balmoral, en la única vez en su reinado que no recibió a un nuevo jefe de gobierno en Buckingham Palace. Era la última imagen pública de una reina que hasta el final hizo el trabajo. Su hijo Carlos, que había esperado 70 años para ser rey, se convirtió en Carlos III en el instante en que su madre murió. La fortuna que Carlos heredó de su madre, libre de impuestos de herencias por el acuerdo de 1993, incluía Balmoral, Sandringham, la colección de joyas personales, la colección de arte privada, los caballos y las fincas de cría, las inversiones y la cuenta del ducado de Lancaster. Las estimaciones del patrimonio personal que pasó de madre a hijo están en el rango de los 500 millones a los 1.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se valoren los activos menos líquidos. Ninguna fuente oficial ha dado jamás una cifra precisa. La opacidad es parte del sistema. Los júbilos de Isabel II son otra manera de entender la relación entre la institución y el público que la financia y la sustenta. El jubileo de plata fue en 1977, 25 años de reinado. El de oro, en 2002, 50 años. El de diamante, en 2012, 60 años. Y el de platino, en 2022, 70 años. Cada uno de esos eventos fue una demostración de algo que los estrategas de comunicación institucional estudian como caso de éxito. La capacidad de convertir los aniversarios de una persona en celebraciones nacionales en que millones de ciudadanos participan voluntariamente y que generan el tipo de sentimiento de identidad colectiva que ninguna campaña de marketing podría producir de manera artificial. El jubileo de platino de 2022, celebrado con una salud ya muy frágil por parte de la reina, fue seguido por millones de personas en el Reino Unido y en todo el mundo. Fue la demostración de que 70 años de imagen pública consistente habían creado algo que trasciende la política y el debate sobre el coste de la institución. El proceso de sucesión al trono que siguió a la muerte de Isabel II en septiembre de 2022 reveló algunas de las mecánicas financieras de la institución que raramente son visibles en tiempos normales. Carlos III heredó la totalidad del ducado de Lancaster y sus 48 millones de dólares anuales de ingresos. El ducado de Cornualles pasó automáticamente al príncipe Guillermo como nuevo heredero, con sus 1.200 millones de dólares de valor y sus ingresos anuales de más de 24 millones de dólares. Y el patrimonio personal de la reina, la suma de Balmoral, Sandringham, las joyas, las colecciones, los caballos y las inversiones, pasó a Carlos libre de impuestos de herencias por el acuerdo que su madre había negociado con el gobierno de John Major en 1993. Para entender completamente la relación de la monarquía con el dinero, hay que entender también la historia de cómo cambió esa relación durante el siglo XX. En 1900, la monarquía británica era explícitamente rica y no se disculpaba por ello. Los palacios eran de los más grandes y más lujosos del mundo. Los trenes reales, los yates reales, los carruajes reales eran el símbolo del poder de un imperio que gobernaba una cuarta parte de la superficie terrestre. El dinero estaba ahí, era visible, era parte del espectáculo. La Primera Guerra Mundial empezó a cambiar eso. Jorge V decidió que en tiempos de sacrificio nacional, la monarquía debía cambiar su imagen. Renombró la familia de Montesquieu, Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor, redujo la visibilidad de sus gastos más ostentosos y construyó una imagen de la familia real
como servidores públicos que trabajaban codo con la nación en momentos de crisis. Isabel II llevó ese proceso más lejos de lo que ningún otro monarca había llevado antes. No solo porque ella personalmente era austera en sus hábitos privados, aunque todas las fuentes que la conocieron en contextos informales describen una mujer a quien no le interesaba el lujo como fin en sí mismo, sino porque entendió que en el siglo XX, con la televisión, con los tabloides, con la democracia de masas, la única manera de que la institución sobreviviera era convencer a la gente de que era necesaria y que no era una carga. El Sovereign Grant, la transparencia parcial sobre los gastos operativos, la decisión de pagar impuestos voluntariamente, desde 1993, todos esos movimientos eran gestos de una institución que entendía que la opacidad total ya no era sostenible y que la transparencia selectiva era la alternativa. El debate sobre los impuestos que la monarquía no paga es el que más incomoda en los análisis contemporáneos. El 40% de impuesto de herencias que los ciudadanos británicos corrientes pagan sobre las transmisiones patrimoniales superiores a ciertos umbrales es uno de los impuestos más altos de Europa. Es el impuesto que más afecta a la transmisión de riqueza entre generaciones, y es exactamente el impuesto del que la monarquía está explícitamente exenta en las transmisiones de monarca a monarca. Cuando Carlos III heredó de Isabel II, el diferencial entre lo que pagó y lo que habría pagado cualquier otro ciudadano con ese patrimonio se estima en cientos de millones de libras. El argumento oficial es que el patrimonio de la monarquía es institucional, no personal, y que aplicarle el impuesto de herencias distorsionaría su capacidad de funcionar. El contraargumento es que si el patrimonio es tan institucional, debería estar sometido al escrutinio completo del Estado, incluyendo el de la Oficina Nacional de Auditoría, que históricamente no ha tenido acceso a las finanzas de la Casa Real. El papel de los Panama Papers y los Pandora Papers en la historia de las finanzas reales es otro elemento que añade dimensión al retrato. En 2021, los Pandora Papers, la filtración masiva de documentos financieros offshore, revelaron que el Ducado de Lancaster había invertido en fondos offshore en las Islas Caimán y en las Islas Vírgenes Británicas, territorios dependientes de la corona británica, que son también conocidos paraísos fiscales. El total de las inversiones reveladas era de unos 10 millones de libras, una fracción pequeña del valor total del ducado, pero suficientemente significativa políticamente para generar semanas de noticias y preguntas parlamentarias. Buckingham Palace respondió que las inversiones cumplían todas las reglas aplicables. Era técnicamente cierto. Era también un ejemplo perfecto de la diferencia entre lo que es legal y lo que la institución de la monarquía quiere que el público sepa sobre sus prácticas financieras. La relación de Isabel II con los medios de comunicación evolucionó durante 70 años de maneras que el análisis de sus finanzas no puede ignorar completamente. En 1952, la BBC era prácticamente el único medio de comunicación de masas en el Reino Unido, y su relación con la monarquía era de reverencia formal. En los años 60 y 70, el periodismo de tabloides empezó a desarrollar el tipo de cobertura intrusiva que la familia real encontraba insoportable, pero que el público consumía con entusiasmo creciente. En los años 90, con Diana, la tensión entre la institución y los medios llegó a su punto más alto. Y desde los años 2000, con Internet y las redes sociales, la imagen de la monarquía es simultáneamente más controlable que nunca y más vulnerable que nunca. La cuenta oficial de Instagram de la familia real tiene millones de seguidores, y los críticos de la institución tienen acceso a los mismos millones de personas a través de los mismos canales. Lo que este vídeo espera haber dejado claro es la diferencia entre la monarquía como institución y la mujer que la dirigió durante 70 años. Isabel II no era billonaria en el sentido en que Elon Musk o Jeff Bezos son billonarios, pero era la beneficiaria de un sistema extraordinariamente complejo de propiedades, ingresos, exenciones fiscales y transmisiones hereditarias que hacía que su riqueza personal fuera una fracción de la riqueza institucional que gestionaba, mientras que esa riqueza institucional se mantenía y crecía en parte
gracias a la imagen de servicio desinteresado que ella proyectaba. Era la paradoja central de toda su vida. La persona, cuya cara aparecía en el dinero de decenas de países, nunca fue completamente transparente sobre cuánto dinero tenía. Era la jefa de una institución que se presenta como patrimonio de la nación, mientras acumula activos que ninguna nación democrática normal permitiría en manos privadas sin someterlos a la tributación ordinaria. Y era también, independientemente de todo eso, alguien que desde los 16 años hasta los 96 hizo el trabajo que le había tocado hacer, con una consistencia y una dedicación que pocos de sus contemporáneos habrían podido sostener. En el centenario de su nacimiento, en este 21 de abril de 2026, lo que queda de Isabel II es una institución que su hijo hereda transformada, con menos poder formal que en 1952, con más escrutinio público que en ningún otro periodo de su historia, y con la pregunta abierta de si el siglo XXI tiene espacio para algo como una monarquía hereditaria con estos niveles de riqueza no sometida a las reglas ordinarias. Es la pregunta que el reinado de 70 años de Isabel II nunca tuvo que responder definitivamente, porque ella supo mantenerla siempre en el horizonte sin que llegara a aterrizar. Si el reinado de Carlos III conseguirá lo mismo, es la siguiente pregunta. Y esa, como todo lo que tiene que ver con los Windsor, todavía no tiene respuesta. Para completar el retrato de lo que fue la fortuna de Isabel II y de lo que significa en términos más amplios, vale la pena mencionar los paralelismos con otras monarquías europeas que se encontraban en situaciones similares en el siglo XX y que gestionaron de maneras muy diferentes. Los Románov de Rusia tenían en 1917 la mayor fortuna privada del mundo. Palacios, joyas, propiedades, inversiones en el extranjero. La revolución bolchevique los ejecutó y se quedó con todo. Los Habsburgo, del Imperio Austrohúngaro, perdieron su trono en 1918 y el Estado austriaco se quedó con la mayor parte de su patrimonio. Los Hohenzollern, alemanes, tardaron décadas en litigar para recuperar parte de sus propiedades confiscadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La monarquía británica sobrevivió porque aprendió antes que las demás que la relación con el público en una democracia requiere una imagen de servicio y de legitimidad que ningún monto de riqueza puede comprar si se pierde. La colección filatélica de la familia real, iniciada por Jorge V y continuada por todos sus sucesores, es uno de los activos más inesperados de la institución y también uno de los que mejor ilustran la diferencia entre el valor sentimental y el valor financiero de lo que los Windsor han acumulado. Jorge V era un filatélico que dedicaba horas cada semana a su colección, que se convirtió bajo su cuidado en una de las más completas del mundo para sellos del Imperio Británico. Isabel II heredó esa colección y siguió ampliándola. Los expertos en filatelia la consideraban, y siguen considerando, las piezas que ahora tiene Carlos III, como literalmente irreemplazable. Hay sellos en esa colección que son los únicos ejemplares conocidos en el mundo. Su valor de mercado, si alguna vez se vendieran, sería extraordinario. No se venderán, porque la institución prefiere mantenerlos, pero son parte del patrimonio. Las relaciones exteriores de Isabel, segunda como herramienta de soft power, son otro elemento que aparece en cualquier análisis serio de lo que la monarquía produce para el Estado que la financia. Fue la jefa de Estado más viajada de la historia. Visitó más de 110 países durante su reinado. Cada visita de Estado generaba cobertura mediática internacional que cualquier campaña de imagen gubernamental habría pagado enormes sumas por producir. Sus audiencias con presidentes, primeros ministros y jefes de Estado de todo el mundo eran el tipo de diplomacia informal que los ministerios de Exteriores valoran enormemente y que difícilmente puede ser reemplazado por ningún mecanismo institucional alternativo. El cálculo de cuánto vale eso, en términos económicos, es imposible de hacer con precisión, pero quienes han intentado hacerlo dan cifras que hacen que el costo del Sovereign Grant parezca una inversión razonable. Una última dimensión que completa el cuadro: la relación de la fortuna de la monarquía con la historia colonial del Imperio Británico. Una parte significativa del patrimonio que Isabel II administró y transmitió
tiene su origen en la época imperial. Tierras adquiridas durante la expansión colonial, regalos de Estado de mandatarios de territorios colonizados, tesoros traídos de las regiones que el imperio gobernó. El Koh-i-Noor, el diamante de 105 quilates, que forma parte de la corona de la Reina Madre y que está expuesto en la Torre de Londres, es reclamado por India, Pakistán, Irán y Afganistán como patrimonio sustraído durante la colonización. La respuesta oficial del gobierno británico es que los términos en que fue adquirido eran legales bajo el derecho internacional de la época. Es una respuesta que satisface a los juristas y no satisface a nadie más. El centenario del nacimiento de Isabel II en 2026 es un momento que invita a una reflexión que va más allá del aniversario. Es la oportunidad de preguntarse qué significa una institución como la monarquía en el siglo XXI, con toda su riqueza, su opacidad financiera, sus exenciones fiscales, su historia colonial y sus 70 años de imagen de servicio público impecable. Isabel II fue la persona que más hábilmente gestionó esa tensión en toda la historia de la institución. Mantuvo la monarquía relevante cuando las fuerzas que querían hacerla irrelevante eran más fuertes que nunca. Sobrevivió a escándalos que habrían destruido instituciones más frágiles. Y murió siendo la figura pública más reconocida del mundo, con niveles de aprobación personal que habrían envidiado la mayoría de los líderes democráticamente elegidos de su tiempo. Lo que queda de ella en 2026 es esa tensión sin resolver. La institución que simultáneamente representa el servicio público más largo y más consistente que el mundo moderno ha producido y acumula una riqueza que ningún sistema democrático debería permitir en manos privadas, sin la transparencia y la tributación que aplica a todos los demás. Es la contradicción que Elizabeth Alexandra Mary llevó con extraordinaria habilidad durante 96 años y 70 de reinado. Y es la contradicción que su hijo y su nieto llevarán consigo en el siglo que viene. La relación entre Isabel II y sus primeros ministros es uno de los capítulos más fascinantes de su reinado, y también uno de los que más dice sobre cómo funcionaba su poder real. Con Winston Churchill, su primer ministro, desarrolló una relación en que la diferencia de generaciones y de perspectiva sobre el mundo producía conversaciones que Churchill describía en privado como de las más interesantes que tenía. Churchill tenía 77 años cuando Isabel llegó al trono. Ella tenía 25. Él había nacido en la época victoriana y había servido en el ejército imperial a finales del siglo XIX. Ella había crecido durante la Segunda Guerra Mundial. Las reuniones semanales, que son una de las pocas obligaciones formales que el sistema constitucional impone al monarca, eran reuniones entre dos visiones del mundo completamente distintas, que sin embargo encontraban un lenguaje común en el respeto mutuo por la continuidad institucional. Con Margaret Thatcher, que fue primera ministra entre 1979 y 1990, la relación fue más complicada. Los biógrafos de ambas describen dos mujeres que se respetaban, pero que encontraban la personalidad de la otra difícil. Thatcher era formal en exceso, incluso para los estándares de la institución, adoptando en las audiencias reales un tono que algunos de sus colaboradores describían como de conferencia magistral. Isabel II, que tenía un sentido del humor seco y una impaciencia genuina con las personas que no escuchaban, encontraba ese estilo menos que ideal. Hubo también diferencias sustanciales sobre la Commonwealth. La reina era profundamente comprometida con la organización como proyecto de largo plazo. Thatcher era más escéptica sobre su utilidad práctica. En la crisis de Sudáfrica de los años 80, cuando el Commonwealth consideraba sanciones contra el apartheid, la reina y la primera ministra estaban en posiciones distintas que la Constitución no permitía a la primera expresar públicamente. La relación con Tony Blair, que llegó al poder en 1997, el año de la muerte de Diana, fue la que más puso a prueba la capacidad de la reina de adaptarse a un entorno político radicalmente diferente. Blair había construido New Labour precisamente sobre la promesa de modernizar las instituciones británicas que el electorado consideraba anticuadas. La monarquía estaba implícitamente incluida en esa lista. Cuando Diana murió
y la respuesta inicial de la institución fue de silencio en Balmoral, Blair fue quien articuló públicamente lo que el público quería escuchar: el llamado a la nación que la reina tardó días en dar. Los biógrafos de Blair describen su papel como el de mediador entre la institución y un público cuya reacción la institución no había podido predecir. Era la primera vez en décadas que alguien fuera de la familia real tuvo que decirle a la monarca cómo gestionar su imagen pública. Hay un elemento del carácter de Isabel II que aparece en casi todos los testimonios de las personas que la conocieron en contextos informales y que contrasta notablemente con la imagen pública de la institución: el humor. Era una mujer con un sentido del humor seco, basado en la observación y en la incongruidad, que sorprendía a las personas que esperaban una figura solemne. Sus anécdotas preferidas eran las de situaciones de protocolo que salían mal, los momentos en que el aparato del Estado producía algo inesperado. Los actores que grabaron cameos con ella, los deportistas que la conocieron en recepciones, los presidentes que la visitaron en audiencias de Estado. Todos hablan del mismo momento de sorpresa cuando descubrían que la persona más formal del mundo tenía también una capacidad de reírse de las situaciones que el protocolo no preveía. La imagen de la reina, que probablemente más circuló en las redes sociales en los años finales de su reinado, fue la del short, filmado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en que aparecía junto al actor Daniel Craig, que interpreta a James Bond, fingiendo saltar en paracaídas desde el helicóptero real. Era el tipo de aparición pública que sus asesores de comunicación sabían que tendría un impacto calculado. Demostraba que la institución podía reírse de sí misma, que la reina entendía el lenguaje de la cultura popular contemporánea y que los 70 y tantos años de la señora no la hacían incapaz de sorprender. Era también, en un sentido más profundo, el resultado de décadas de trabajo para construir una imagen que pudiera sobrevivir a los cambios de cultura sin convertirse en un artefacto del pasado. El papel de los hijos de Isabel, segunda en la narrativa de la fortuna de la monarquía, es complicado, por el hecho de que cada uno de ellos representa un aspecto diferente de las tensiones que la institución lleva décadas gestionando. Carlos III, el heredero que esperó 70 años para reinar y que en ese tiempo construyó proyectos propios sobre medio ambiente, arquitectura y espiritualidad que la prensa encontraba excéntricos y que el tiempo ha ido vindicando parcialmente. Ana, la princesa real, cuyo estilo de trabajo incansable y sin glamour se ha ganado un respeto que en los análisis de la familia real raramente llega a los titulares, porque no produce escándalos ni drama. Andrés, el hijo que la institución tuvo que sacrificar para sobrevivir al escándalo de Epstein. Y Eduardo, el menor, que pasó décadas en los márgenes antes de encontrar su lugar en el sistema. El mundo en que Isabel II murió en septiembre de 2022 era un mundo que ni ella ni nadie de su generación habrían podido imaginar cuando ella nació en 1926. La aviación comercial, la televisión, el teléfono móvil, Internet, las redes sociales, la energía nuclear, la descolonización, la globalización, el cambio climático, todo ocurrió en una sola vida humana. La extraordinaria longevidad de su reinado significa que vivió todos esos cambios desde la misma posición, con la misma responsabilidad de hacer que la institución que representaba siguiera siendo relevante para las generaciones que conocieron esas realidades como algo normal, en lugar de como revoluciones. Lo consiguió. El mundo que ella dejó en 2022 tiene más monarquías constitucionales estables que el que heredó en 1952, y la monarquía británica es la más estudiada y la más imitada de todas. La pregunta sobre qué hará Carlos III con todo esto es la que en 2026 está más abierta que nunca. A sus 76 años, Carlos heredó una institución que su madre dejó en un estado de relativa estabilidad, pero con problemas no resueltos. El escándalo de Andrés, que sigue generando preguntas. La relación rota con Harry y Meghan, que la institución no ha sabido reparar. El debate creciente sobre la República en Australia, Canadá y Jamaica, y la pregunta de si el siglo XXI tiene paciencia suficiente para las exenciones fiscales que la monarquía ha disfrutado durante generaciones. Son las mismas preguntas que Isabel II tuvo que gestionar durante su reinado, con la diferencia de que ella empezó a gestionarlas
a los 25 años, y Carlos las gestiona a los 76, con el tiempo que les queda siendo una parte diferente de la ecuación. El centenario del nacimiento de Isabel II es también, inevitablemente, un momento para preguntarse por el legado que deja a las generaciones que la conocieron solo a través de las pantallas, y que ahora la descubren como figura histórica. Para los nacidos, después de 1990, Isabel II fue siempre una anciana en el trono, una constante del paisaje mediático que parecía tan permanente como las instituciones que representaba. Para los nacidos, antes de 1960, fue la reina de toda una vida, la persona cuya cara apareció en el dinero que usaban desde niños. Para los historiadores del futuro, será la monarca que tomó el sistema que heredó en 1952, cuando el imperio todavía existía y la monarquía parecía una institución del pasado, atrapada en el presente, y lo transformó en algo que en 2022 seguía siendo relevante para millones de personas en decenas de países. Ese es su legado más duradero, y ningún número de la lista del Sunday Times lo captura completamente. La imagen de los 2 cumpleaños con la que empezamos este vídeo y a la que conviene volver al final es perfecta, porque en ella está contenida toda la filosofía de gestión que hizo posible el reinado más largo de la historia británica. Hay un cumpleaños real, el del 21 de abril, íntimo, privado, sin aparato, con una salva de cañones en Hyde Park como única concesión pública. Y hay un cumpleaños oficial, el de junio, con los soldados y los caballos y los músicos y la familia en el balcón. El primero es la persona, el segundo es la institución. Y la grandeza de Isabel II, si se puede usar esa palabra sin caer en la hagiografía, fue haber entendido durante 70 años que la institución necesitaba el espectáculo del segundo para sobrevivir, y que la persona necesitaba el silencio del primero para seguir siendo humana dentro de ese espectáculo. Mantuvo esa distinción con una disciplina que pocos seres humanos en cualquier posición habrían podido sostener. En el centenario de su nacimiento, en este 21 de abril de 2026, lo que queda de Elizabeth Alexandra Mary es el castillo de Balmoral, con sus 100 años de recuerdos familiares, la colección de arte en los palacios, el testimonio de 15 primeros ministros sobre las conversaciones semanales y la pregunta abierta de si el siglo XXI tiene espacio para algo así. No hay respuesta definitiva a esa pregunta, pero la pregunta, al menos, es más honesta que el espectáculo del segundo cumpleaños. Y ese es el tipo de honestidad que Isabel II, paradójicamente, siempre fue mejor, generando desde fuera que desde dentro de la institución que representaba. Hay una última historia que resume quién fue Isabel II mejor que cualquier análisis financiero o político. En los últimos meses de su vida, con los problemas de movilidad que la impedían subir escaleras y que habían reducido dramáticamente sus apariciones públicas, seguía atendiendo sus compromisos de manera que sus colaboradores encontraban asombrosa. Cuando Liz Truss fue nombrada primera ministra el 6 de septiembre de 2022, la reina estaba claramente enferma, claramente al final de sus fuerzas. Pero insistió en celebrar la audiencia de nombramiento en Balmoral, en lugar de pedirle a Truss que esperara a que la reina estuviera en mejores condiciones o que el encuentro fuera por videoconferencia. No era protocolo lo que la obligaba. El protocolo habría permitido perfectamente un formato alternativo. Era la comprensión de que hacer el trabajo hasta el final era lo que la diferenciaba de cualquier otra persona en cualquier otro cargo. Murió 48 horas después de esa audiencia. Fue el momento más comprimido y más definitorio de todo su carácter. Cumplir, con el último acto formal de su reinado, con el cuerpo ya en el proceso de dejar de funcionar, y luego irse. Era la misma persona que a los 16 años se había incorporado al servicio territorial auxiliar, que a los 25 había subido al trono sin tiempo de prepararse emocionalmente, porque el trabajo no podía esperar, que durante 70 años había respondido a cada crisis con la misma ecuanimidad que producía en quien la observaba la sensación de que el país estaba en buenas manos, incluso cuando claramente no todo estaba bien. El centenario del 21 de abril de 2026 es el mejor momento disponible
para hacer exactamente lo que este vídeo ha intentado hacer: ver a Isabel segunda completa. Con su fortuna opaca, y sus exenciones fiscales, y sus Pandora Papers, y su colección de diamantes coloniales. Y también con sus 70 años de trabajo constante, y su matrimonio de 73 años, y sus corgis, y su amor genuino por los caballos, y su sentido del humor que nadie esperaba. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y solo cuando se ven las dos juntas, se entiende por qué la institución que ella representaba sobrevivió a un siglo que destruyó casi todas las demás monarquías europeas. ¡Feliz cumpleaños, señora! Si este vídeo te ha llegado, si en algún momento has pensado en la diferencia entre lo que la monarquía muestra y lo que la monarquía tiene, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el sistema de financiación de las monarquías europeas es razonable? ¿O es un privilegio que el siglo XXI ya no puede justificar? El debate está abierto. Y si quieres más sobre la historia real de las familias reales, más allá del protocolo y los desfiles, en este canal tienes más capítulos. Suscríbete.